ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón. Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en Capital. El programa de hoy es de autoestima y se llama Conversión de la perspectiva del ego a la del sí mismo, la estima del sí mismo y las experiencias cumbre. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas, problemática de mucha vigencia en la actualidad, y aportar recursos para la recuperación. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos por razones de tiempo. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestado@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Si se quieren comunicar con nosotros durante el programa, los teléfonos de la radio son 4-781-0669, 54-911-5832-0669 y por mantra FM 91.9. Esto sería Skype. Y además nos pueden encontrar en Facebook, que estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Y saludamos al equipo, que hoy falta Marisa porque estará disfrutando de las vacaciones de invierno, pero por suerte la salud, el tránsito y las demás por ahora la lluvia nos han permitido llegar hasta aquí. Así que aquí estamos con ustedes y saludamos a Sergio, que siempre nos acompaña en este trabajo. Sí. No, ahora retomamos la lectura del libro Autoestima y Cuidado del Alma, de Jean Montbourquet, editorial Bonum, capítulo 4 de la segunda parte. Conversión de la perspectiva del ego a la del sí mismo. Sí. No es fácil entrar en sí y dejar que accedan a la conciencia las olas invasoras y transformantes de imágenes, palabras y emociones. Trastornantes, perdón. Sí. La mayoría de la gente prefiere quedarse en el exterior de sí mismo. Se resisten a acoger los mensajes interiores, se distraen en la agitación y se divierten, se ingenian para hacer callar estados del alma que se opondrían a sus costumbres o a sus deseos. Como lo afirmaba Dom Henry Lexow, ser sabio es recogerse y centrarse en el lugar de donde todo brota. Es el acto más santo y eso es el amor, eso es la sabiduría, eso es la unión. La meditación es, sin duda, el principal medio para favorecer la toma de conciencia de la interioridad, para mantener la atención centrada en el interior de sí. La meditación se apoya en la toma de conciencia de los ritmos respiratorios o la repetición de un mantra. Después permite dejar emerger a la conciencia la oleada de palabras, imágenes y emociones, cuidando de no concentrarse en ninguna de ellas. Entonces se las deja pasar, un poco como si se observaran nubes en un cielo azul.
Se aprende entonces a distanciarse de los fenómenos interiores y a guardar un cierto control sobre su influencia. Se adquiere así la capacidad de entrar en una actitud zen de desapego interior para una mayor libertad. Es la práctica presentada en el Yoga Sutra, observando el movimiento de la respiración, su amplitud y su ritmo, se obtiene un soplo alargado y sutil. Entonces, lo que esconde la luz se disipa y el espíritu llega a ser capaz de concentrarse. Bueno, La verdad es que esto refiere a no solo a lo que surge en meditación y que hace que nos asustemos por las imágenes o palabras o emociones que se suscitan, sino que nos puede ocurrir en la vida vigil, despierto y caminando por la calle. Es de pronto se abren compuertas para que lleguen a nosotros una serie de estímulos que nos ponen en contacto con otra dimensión. La mayoría de las veces nos asustamos ante esa aparición y preferimos tener la vida en paz. Entonces lo que hacemos es distraernos, decir, bueno, estas son cosas de la mente y no les tengo que dar bolilla, y nos perdemos a lo mejor una pista importantísima para continuarla, para seguir por ahí a ver a dónde nos lleva. Sí, lo más importante de la meditación es poder dominar la mente. Claro. Porque la mente es muy útil, pero para ciertas cosas, no para todo. Y la mente está todo el tiempo ronroneando, saltando. Los hindúes dicen que la mente es como un monito, ¿no? Salta de un lado al otro, de un árbol al otro. Entonces, la meditación hace que uno pueda educar esos pensamientos que pasan como nubes. Cuando uno va meditando, entre nube y nube queda un pedazo de cielo, ¿no? Que es el de concentrarse en uno mismo, y cuando aparece todo esto que decís vos. Sí. Toda la información que necesitamos saber. Que a lo mejor pasa muchísimo tiempo antes de que aparezca una información fidedigna, ¿no? Pero en el momento en que aparece, si tenemos este training que decía recién Mónica, estamos más abiertos a descubrirlo, ¿no? Y a darnos cuenta cuando aparece. Y bueno, verdaderamente es algo de suma importancia, sobre todo después de los 40 años, sí, que le hagamos un espacio a ese mundo interior, porque lo que sigue de la vida, después que la juventud empieza a partir, no a los 40, a los 60 supongamos, si la queremos acotar a los parámetros mundanos, perdemos seguro. Uh-huh. Porque competir una persona de 60 con una de 20 está en el horno. Está psicótica. Claro. Bueno, pues está lleno de mujeres y hombres de 60 que compiten con los de 20, haciendo cirugías, estando todo el año tostados. Sí, usando hombres, las remeras de... Sí, hombres sentados en la biela, por ejemplo, en la veredita, el sol, cuando hace calor, un poco menos de frío por lo menos, y uno siente ternura al verlos, porque están buscando algo que no está ahí. Una ilusión. Pero bueno, hay que enterarse de esto, ¿no? Y ustedes saben que hay escuelas, lamentablemente privadas, ¿no? Pero que han empezado a darle meditación a los chicos cuando entran a primero inferior. Sí. Es una manera de educar la mente, ¿no? Uh-huh. No les enseñan mantras ni nada por el estilo, pero los enseñan a acompañar la respiración conscientemente. Y lo que se nota es que son chicos muchísimo menos agresivos, ¿no? Más tranquilos. Sí, en realidad meditar es parar la mente. Claro. Es parar que los pensamientos paren en un minuto. Y uno tiene que estar dichoso. Que la mente se vaya donde tiene que estar. Claro. Cambiar la orientación esta de que uno tiene que estar permanentemente pensando en lo mismo. Y de hecho, meditar al principio es muy difícil porque uno empieza a meditar y enseguida viene la cuenta de la luz, a dónde voy, qué hago, y claro, vuelve al mantra. Perdiendo el tiempo. Tenés que volver todo el tiempo a la respiración o al mantra. O al mantra, es lo mismo. ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a leer los mensajes. Dorielina dice,
Gustavo quiere decir que Gustavo está antes. Sí, pero es sobre el mismo mensaje. Ah, bueno. Le pregunta si se queda en el programa. Ah, sí, usted se queda, Dori. Bueno, ella dice, Gustavo, me encanta mucho la música que ponen en este programa. Hola, hemos estado ahí, equipo. Hola a todos, feliz de estar aquí. Dice Alex. Gustavo dice, hola Alex, y ella le responde, hola, buenas noches al programa. Hemos estado ahí a su equipo. Buenas noches, Doria Elena. Lili me dice, buenas noches a todos. Hola Lili. Gustavo la saluda. Alex, Alejandra también dice buenas noches. Y Lili saluda a los demás. Gustavo dice, claro, se engañan a sí mismos, no reconociendo su ser superior. ¿Será por miedo a conocerse a sí mismo? No te quepa duda, Gustavo. Si hay algo que el ser humano le tiene miedo, es a la verdad y a la felicidad. Porque estamos tan acostumbrados a estar en conflictos y a sufrir que salir de ese plano produce una especie de desconcierto tan grande que volvemos rápidamente a conectar con lo mundano por miedo, hasta que poco a poco vamos entrando en confianza con esa esfera interna, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Seguimos. La estima de sí, las experiencias cumbre. El ego se satisface con la rutina cotidiana, con las necesidades de la vida física y con sus costumbres. Está viviendo en un nivel de conciencia ordinaria que los hombres espirituales comparan con un letargo o con un sueño. Las experiencias cumbres constituyen despertares repentinos del ego, empujes imprevistos del sí mismo, poseen carácter de absoluto y no de medio. Uno no puede prepararse al advenimiento de la experiencia cumbre. Esta llega de una manera imprevisible, con motivo de una investigación, de un cuestionamiento, de un choque físico, de una gran indigencia psicológica, etc. Abraham Maslow, uno de los primeros en interesarse de manera científica por las experiencias cumbre, realizó una encuesta sobre este fenómeno con 190 estudiantes a quienes le hizo la siguiente pregunta. Me gustaría saber lo que piensa de la más maravillosa experiencia de su vida, momentos de felicidad, momentos de éxtasis, momentos de arrebato, experiencia que quizás haya tenido estando enamorado o escuchando música o al quedar bruscamente fascinado por un libro o un cuadro, o bien durante un periodo de creación. Se trata en todos estos casos de experiencias repentinas y excepcionales de admiración y de alegría inaudita, de beatitud imprevista, de sentimientos oceánicos incontrolables y trascendentes, fuera del alcance del ego. Maslow concluía sus investigaciones con la siguiente reflexión. Todo individuo que realiza en determinado momento una experiencia paroxística tiene temporalmente las características que he encontrado en las personalidades en camino de la realización del sí. Porque en verdad la experiencia cumbre te da vuelta como guante, te transforma de adentro para afuera. Y entonces eso que venías creyendo que eras, desaparece de un saque. De repente te das cuenta que sos una parte del todo, estás unido a ese todo. Y la sensación de haber llegado a casa, de estar agradecido y alegre por esa experiencia, es una emoción tan grande que es verdaderamente necesario que uno esté listo para afrontarla, porque si no se pueden producir lo que se llaman despertares anómalos, claro. O tiene otro nombre pero no me acuerdo ahora, experiencias, bueno, no me acuerdo, que es como si, a ver, esa experiencia tiene una potencia tal que si uno no está alineado, digamos, y viene armonioso en su vida, o al menos en ese instante en el que se produce, pueden producir como efectos secundarios de alteraciones nerviosas. Por ejemplo, se pueden producir temblores o se pueden producir tipos de alucinaciones auditivas o acústicas o visuales que generan una
inestabilidad emocional inmensa. Eso no quiere decir que sea un cuadro psicótico, por eso es tan importante Claro. que se consulte a alguien con conocimiento, porque Claro. lamentablemente Sí. muchos de esos Claro. despertares anómalos han sido medicados con psicofármacos Claro, y e lo arruinan. internados, y se corta el proceso. Sí, por supuesto. Una pena. ¿Sigo yo? Sí, ¿Querés leer esta pregunta? a ¿Es, ver, ¿qué Gustavo? dice? ¿Lees? ¿Qué es Gustavo? Sí. ¿Qué? ¿Qué puede ¿Qué- ser una experiencia eso? cumbre? Pregunta. ¿Puede ser un cambio de ver la vida cuando pasamos por algo? No, la experiencia cumbre no se parece a nada. Y es muy difícil definirla. Es un estado de alegría infinita, de confianza enorme, de la certeza de que la muerte no existe, que se puede morir el cuerpo, pero eso que se despertó va a estar vivo siempre. Es algo completamente imposible de definir porque para cada persona es distinta. Lo que es común es ese estado de unidad con el todo que uno siente que por fin se acabó el temor a la separación. Exactamente. Es difícil de describir. Es muy difícil. Bueno, en el corazón de la experiencia cumbre la persona experimenta un sentimiento que se distingue de una simple percepción, de una idea o de una emoción pasajera. Tal sentimiento crea una comunión con el objeto y una sensación de infinito. Se está en contacto con una realidad trascendente, un amor, una luz, una belleza, la existencia, etc. Estas experiencias imprevisibles son más corrientes de lo que se cree. Para convencerse basta remitirse, entre otras cosas, a un editorial de David Hay y Kat Hunt. Los autores relatan allí la existencia asombrosa de experiencias espirituales en Gran Bretaña. Una encuesta reciente de la BBC muestra que más del 76% de la población ha dado testimonio de haber tenido una experiencia espiritual y religiosa. Desgraciadamente, la mayoría de la gente no es consciente de vivir experiencias cumbre y no explotan los recursos que les permitirían vivir mejor y crecer. Increíble, ¿no? Porque en esas tierras, Escocia, Irlanda y Inglaterra, es impresionante cómo la gente se vuelca. Hay una energía muy Hay una especial. energía muy especial. Sí. Sí. Durkheim decía que cuando en las guerras se sonaba la sirena, ya lo he contado, pero como el público se renueva, sonaba la sirena de peligro de bombardeo y la gente se dirigía a los refugios, ese estado de alerta inminente en el que estaban hacía que mucha gente tuviera experiencias espirituales. Claro. Y los que se podían, cuando volvía a sonar la alarma de que estaba la sirena, de que había pasado el peligro, los que salían inmediatamente se la perdían, pero los que se quedaban podían atesorar el inmenso caudal que trae una de estas experiencias. Y hay una cosa interesante, son menos de las veces que ocurre de lo que podrían ocurrir, porque no nos habilitamos a vivirlas. Creemos que estas cosas son para los santos, para los yogis, para diferentes personas que están aisladas de la cultura, de la sociedad, y verdaderamente no es así, es para todos nosotros. Hay una frase bíblica que dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero no se refiere a que eligen a algunos, se refiere a que somos pocos los que nos dejamos elegir, ¿no? Y esto es una pena, por eso la cultura de la autoestima nos lleva a enamorarnos de nosotros mismos en un sentido elevado del término, y a enamorarnos de la vida, con lo cual se pierde el miedo y se coopera con la totalidad, ¿no? Bueno, ¿vamos a un corte? Espera que hay sí, pero vamos al corte y lo leemos a la vuelta. A la vuelta, sí. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand. Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Si no me quiere, no lo quiero.
Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero. Solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento. Bueno, y vamos a leer el mensaje de Lili que dice, a ver, exactamente, estando embarazada de mi segunda hija, tuve súbitamente una alegría, una certeza, la comprensión profunda de algo que parecía obvio. Iba cruzando la calle y viendo mi contorno, sentí que era parte del todo, era parte. ¡Wow! Eso es. Eso es una experiencia. Tal cual. Fue una especie de revelación que cambió algo en mí para siempre. Suena raro, pero fue así. No, suena clarísimo. Es así una experiencia. Clarísimo. Gustavo le dice increíble, él se lo creo. Claro que sí, te lo creemos todos. Bueno, continuamos. Acá en la estima de sí mismo. Abajo. La estima del sí mismo y el abandono espiritual. El recurso de la fuerza espiritual del sí mismo resultó necesario en diversas actividades de la vida corriente, especialmente cuando se trata de curación. Es muy sabio saber discernir los momentos en que se debe actuar de una manera voluntaria y los momentos que hay que abandonarse a la fuerza del sí mismo. He aquí, por ejemplo, dos obsesiones, entre tantas otras, que los esfuerzos voluntaristas del ego son incapaces de resolver: la dependencia y el trabajo de la sombra. La dependencia no suena, ¿no? Y el trabajo de las sombras también. Tampoco. Es bueno, nuevo para mí. Los esfuerzos de la voluntad desplegados para superar la dependencia del alcohol, de la droga, del cigarrillo, de la alimentación o de las personas, agrego, se revelan inútiles si uno no se abandona a la fuerza espiritual del sí mismo. La filosofía de los alcohólicos anónimos sostiene con razón que para detener su dependencia del alcohol hay que remitirse a una fuerza mayor que el ego, llamado el poder superior, ¿no? Que es algo superior al ego, pero que también está dentro de uno mismo. Pero es más que uno. Justamente es por el abandono al sí mismo como la persona llega a liberarse de semejantes esclavitudes. Asimismo, cuando se descubre en sí una sombra no integrada, hay que abandonarse a la fuerza de integración del sí mismo. Supongamos que experimento una fuerte antipatía con respecto a una persona. Otra cosa que desconocemos en general, ¿no? Sí. Como todos tenemos esta fuerza interna que nos lleva a localizar en alguien un aspecto que no lo podemos integrar. Si la considero muy agresiva con respecto a mí, es que exagero indebidamente ese rasgo. Mi exageración denota que proyecto inconscientemente sobre esa persona mi propia agresividad que he tratado siempre de reprimir. No soy consciente de que se trata de mi propia agresividad proyectada sobre la persona. Es como si viera mi propia agresividad en el espejo. La detesto, pues está en el lugar opuesto a la dulzura extrema que mi entorno aprecia en mí y que me he esforzado por cultivar. Si termino por reconocer que mi visión estaba algo perturbada por esa proyección, me digo, ¿por qué entonces otorgo tal importancia a esta persona agresiva? ¿Por qué me obsesiona constantemente? Sí, felizmente, tomo conciencia de que es mi propia agresividad reprimida, mi sombra que se refleja en el otro. No tendré otra opción más que apelar a sí mismo para reintegrarla. Solo él, gracias a su fuerza unificadora, tiene la capacidad de conciliar mi extrema dulzura y mi agresividad reprimida. En consecuencia, podré en adelante ejercer mi gran dulzura y mi agresividad según las circunstancias. Esto es tal cual, ¿eh? Es muy interesante, ¿no? Porque hemos
estado educados para ser siempre mejores. No se nos aceptó como éramos. Y entonces tampoco nosotros nos aceptamos como somos y ponemos afuera lo que es desagradable, lo que no le gusta a mi familia, ni queda bien en la sociedad. Entonces generamos la grieta. La grieta es exactamente eso. Odiar con las entrañas al otro que hace tal cosa que en mi imaginario familiar no estaba permitido. Entonces hacemos cosas o que hace siniestras. Lo que yo no me animo a hacer. Así es. O que yo no sé que puedo que podrías hacer. Que podría Claro. hacerlo, claro. Y en cambio, cuando podemos integrar, que es aceptar que no somos ni muy ni tan, y que tenemos un poco de cada cosa, la situación se equilibra y vamos a usar la agresividad cuando sea necesario, por ejemplo, para utilizar en un accidente toda la fuerza que tenemos para liberar a alguien, pero no la vamos a usar para agredir. Y del mismo modo, no vamos a ser permanentemente dulces, porque no es cierto tampoco, y no todo el mundo, no trataríamos auténticamente a los demás si fuéramos así siempre, ¿no? Ahora, cuando uno llega a tomar conciencia de lo que le molesta a uno del otro, es lo que uno tiene adentro y tiene que trabajar, a uno le cambia la vida. Sí. Porque mientras estoy criticando al otro de lo que de cómo es, de las cosas, de las actitudes que tiene, y me doy cuenta de que eso yo está también en las mí, tengo. de que yo también las tengo y que las tengo tapadas, ahí está la sombra, ¿no? Ujú. Que las llevo en la mochila. Cuando me doy cuenta de eso, rebobino y digo, bueno, en mí, ¿qué hay esto que no me gusta? ¿Por qué no me gusta? Porque como decimos siempre, si no me gusta del otro es porque lo tengo yo, porque si no, no me molestaría. Si no me gusta y me molesta. Claro, Porque y hay me cosas molesta. que no me gustan por afinidad y yo no iría a esos No te lugares, molestan. pero Claro, no me molestan. Cuando me molestan, Es que uno otra siente cosa. ese run adentro. Bueno, Cuando ¿qué te es lo que molesta pasa? es terrible. Claro. Gustavo pregunta, ¿y la apatía por qué puede venir? ¿Qué respuesta me pueden dar a eso? Ay, me parece que yo no te voy a poder dar ninguna respuesta. Bueno, la apatía en el camino espiritual se llama la sedía Sí, y tiene que ver con no poder ver lo que se tiene alrededor y siempre hay una sensación de vacío y de que no se tiene lo que se tendría que tener. Pero en realidad es... me están trayendo un vasito de agua. Gracias. Muchas gracias. Sí, En realidad es una insatisfacción permanente con el mundo, porque no se sabe de dónde venimos, o sea, como no se sabe que pertenecemos a un plan mayor y que pertenecemos a un amor incondicional. Entonces esto hace que siempre estemos desconformes porque estamos en el plano en este plano de la tierra, ¿no? Sentirse separado. Exactamente, sentirse separado, tal cual. la apatía suele ser, como decía recién Mónica, exactamente eso que explicó, pero también puede ser un estado entre una etapa y la otra. Un momento donde nada interesa, donde nada concita, donde nada temporal. Nos mueve y es temporaria. Puede durar un par de años, a lo mejor, si uno está saliendo de una vida muy, qué sé yo, muy mundana, muy conflictuada con las cosas cotidianas y de pronto eso deja de tener tanta importancia, pero no hay otra cosa que lo motive. Esa etapa que también se llama sedía, que se escribe con S, A-S, acedilla. Sí, y acentuado en la I. Exacto. Es un momento donde uno puede vivir ese vacío que se siente
en la separatividad, y le puede sacar un lustre a ese vacío. Es decir, puede escribir sobre lo que va sintiendo cada día, sobre su falta de interés por las cosas. Yo me acuerdo que Teresa de Ávila decía que ella mucho tiempo tuvo ese sentimiento y que iba a meditar con ganas de vomitar, porque tenía que hacer un esfuerzo enorme para hacer lo que pedían en el convento, y ella no lo sentía en lo más mínimo, pero el sostenerse ahí y el poder asumir que le pasaba eso le da una valentía muy grande para la etapa que sigue. Uh-huh. Bueno, no sé si te damos una explicación o te confundimos más, pero bueno, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, sí, vos. Es la estima de sí mismo y la búsqueda de su misión. Así es. Mi obra, a cada uno su misión, distingue misión y trabajo o empleo. La misión tiene una dimensión mayor que un simple trabajo. En un empleo, el ego busca responder a las necesidades de la vida y hacerse un lugar en la sociedad. Sin embargo, el sí mismo empuja a adoptar la propia misión personal, inspira el sueño de su alma, que se define por una pasión profunda, por una actividad específica practicada para el bien de la comunidad. Sí, y aclaro. Y además el ego no elige lo que le conviene, sino lo que lo representa auténticamente. El ego, en cambio, sí. Algunas personas se encuentran ante una disyuntiva, un trabajo o su propia misión. Optar por la misión, que viene a colmar una aspiración profunda, implica muchas veces renunciar a ciertas ventajas de un buen empleo, notoriedad, prestigio, riqueza, seguridad, confort, satisfacción inmediata. Pero esos sacrificios son fáciles de cumplir si se piensa en el beneficio logrado cuando se tiene la oportunidad de realizarse con un entusiasmo constante en su misión. La situación del ideal sería, por supuesto, encontrar una actividad que permitiera realizar a la vez la misión y ganarse la vida. Sí. Claro, eso en realidad es un buen maridaje, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente que cree que la misión tiene que ser absolutamente, ¿cómo se dice? Aséptica. Sí, gratuita, claro. Que no se puede tener ningún beneficio porque si no estás especulando. No, si es un medio de vida, no vas a sacarle provecho excesivo a la misión, pero ganar para vivir y al mismo tiempo hacer lo que tu alma te pide es lo mejor que puede ocurrir. Uh-huh. Y es cuando en realidad uno ya hizo bastantes descubrimientos internos. Uh-huh. Cuando no tiene que ser santo, sino que tiene que ser íntegro. Claro. Sí, bueno, a nosotros nos pasó con la profesión. Primero amamos la profesión y después creamos Fundapap. Así es. Claro. Y hace casi 19 años que estamos en esta tarea de forma... No ganamos dinero porque hasta ahora no hemos conseguido sponsor para habilitar otras opciones. Todo este programa y el alquiler del lugar donde trabajamos y demás, todo parte de los grupos, ¿no? Así es. Sí, la colaboración de los grupos. Incluidos nosotros. Nosotros también, porque nosotros aportamos el mismo aporte que los demás. Y bueno. ¿Querés leer esto de Gustavo? Y vamos a un corte. Bueno, lee lo de Gustavo y después vamos a un corte. ¿Qué dice? Sí, entendí, es una etapa. Es una etapa, dice, esos son los dones y talentos los que nos empuja el sí mismo. Así es. Sí. Bueno, ¿querés leer vos? ¿Querés leer? Mira, ya vamos a hacer un corte entonces. Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. Si no me quiere, no lo quiero.
Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere... Solo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Bueno, y continuamos la lectura. Eso mismo. Desde la complejidad del ego hacia la unidad y la armonía del sí mismo. Cuando miles de cosas son percibidas en su unidad, volvemos al origen y nos quedamos donde siempre estuvimos. Esto lo dijo el maestro Zen. Uh-huh. El ego consciente es importunado a menudo por una multitud de emociones contradictorias. Lo amo y lo odio al mismo tiempo. De deseos incompatibles. Me gusta la aventura, pero me gusta mucho mi confort. De actitudes opuestas. Deseo ser compasivo para con los extraños, pero desconfío de ellos. De objetivos que mis comportamientos contradicen. Quiero adelgazar y dejar de fumar, mientras sigo comiendo y fumando cada vez más, etc. El ego es incapaz de resolver estas contradicciones aparentes y estas tiranteses. Debe recurrir a la ayuda de una instancia superior, la del sí mismo, que resolverá los conflictos. La visión del sí mismo y su poder unificador lograrán hacer de las fragmentaciones del ego elementos complementarios. Entre los complejos que destruyen la unidad del ego, el sí mismo encontrará un símbolo conciliador. Es la función de la reconciliatio oppositorum, o sea, la conciliación de los opuestos. Función maestra del sí mismo en el proceso de individuación, o en el llegar a ser plenamente sí mismo. Volveremos posteriormente al ego fragmentado y describiremos la técnica apuntando a la armonía de las partes opuestas. Es muy interesante esto porque la grieta, que no es solo la grieta en lo político, la grieta está entre primer e inferior, A y B, o primer grado, A y B. O sea, grietas hay desde el momento en que empezamos la formación de nuestro ego. Los que no son como yo son mis enemigos, o son peores o son mejores, depende del lugar donde estamos. Claro, vos estás hablando de la escuela primaria, sí. A y B. Bueno, también había entre el turno mañana y turno tarde. También claro. Había, o sea que en cosas tan ínfimas. Y esas que diferencias eran los más capaces y los burros, sí. O los que eran cancheros y los que eran nerds, cualquier sí, cosa. Sí, pero sí, las claro. grietas estuvieron siempre presentes. Ahora, en el camino espiritual y luego de una experiencia cumbre en especial, esos opuestos son necesarios de conciliar. Por primera vez uno ve que se parecen mucho, que no tienen, que no hay nada de lo humano que me sea ajeno, que todas esas cosas que he atacado y que no me gustan de los demás, las tengo yo, pero se siente de una manera tan natural que uno dice, me la pasé diciendo pavadas, ¿no? Porque no lo conocíamos, porque era algo nuevo para... misterioso para la mayoría de la gente. Acá dice Sonia 43. Hola, ¿cómo están? Gracias por el programa. Pregunta, los celos en relaciones que no son de pareja, sino en amigas, ¿cómo se trabajan más allá de que se dé de dónde vienen? ¿Cómo se trabajan? En principio estamos muy alejados del tema que estamos tratando hoy y empezar a darte, bueno, pero le podemos... Por eso, darte una explicación más acabada sería difícil, pero podemos darte una aproximación. Como estamos hablando del ego y del sí mismo, ¿no es cierto? El ego tiene que dividir siempre, comparar, juzgar, esto es bueno, esto es malo, y el sí mismo no. Entonces, los celos, la envidia y todos esos sentimientos son propios del ego. Así es. Entonces, cuando uno tiene estos sentimientos, tiene que saber
que no es en realidad uno mismo, sino una parte de uno que tiene que saber convivir con ella, que es lo que decimos con a integrar la sombra, ¿no es cierto? Sí, claro. Tenemos que saber vivir con ellos. Yo soy celosa y soy celosa, pero no lo demuestro, o no lo muestro porque sé que es una cosa que tengo que trabajar conmigo, que es lo que a mí me aleja y me separa de Dios o del poder superior o de quien sea. De la propia integración. De la propia integración. Sí, es así. Me hace una grieta adentro mío. En realidad yo he sido súper celosa durante muchos años de mi vida y padecí los celos. Hasta que un día me di cuenta de que en realidad yo, controlando a quien celaba, no conseguía ninguna seguridad de nada, porque el problema no lo tenía el otro, lo tenía yo. Y es un tiempo largo de trabajo con uno mismo, en terapia y en las cosas que hacen al autoconocimiento en general. Pero todos sabemos lo que son los celos, alguna vez los vivimos. Ahora se trabajan como un aspecto que nos hace sufrir. Y porque verdaderamente estamos desde el lugar donde, como te decía Mónica recién, nos sentimos separados unos de otros. Uh-huh. Y los que están conmigo me quieren y los que están con mi amiga de enfrente ya no me quieren. Y eso no es verdad. Uh-huh. Pero bueno, continuemos. Es para otro... Sí, es para otro programa. Y que se trabaja con la autoestima, ¿no? Estos celos, ¿no? Es trabajar una minusvalía de la autoestima, uh-huh. Los celos. Sí. Y quería decir algo con lo de la grieta, ¿no? Sí. Que la grieta también es quedarse de uno de los lados. La grieta, si uno lo imagina, algo que se parte y uno toma un lugar. Entonces está como en contra del otro y defiende ese lugar en el que se quedó a capa y espada, sabiendo que uno puede, que este es el trabajo, ¿no? Uno puede integrar, que esa grieta en definitiva es como que termina completando. Es como que está el día y la noche, que sería lo opuesto. Si yo pienso que todo es de día y que no existe la noche, no estoy viendo el ciclo completo. Sí, exactamente. ¿No? Y eso ocurre con todo. Todo lo que tengo puesto ocurre lo mismo. Si yo me quedo a un lado y lo termino defendiendo, es lo que esa grieta no se va a cerrar nunca. Sí. Pero quiero decir, no es tan fácil. Por supuesto, ¿no? Que no. Todos nosotros hay cosas que ponemos afuera. Hoy mismo estábamos hablando de ciertos pronunciamientos con respecto a la sexualidad o al estilo de vida que se tengan de algunas personas que nos chocan profundamente, pero después, cuando nos ponemos a analizarlo desde el sí mismo, podemos entender que también en nosotros hay grupos, o mejor dicho, aspectos de conductas arcaicas que siguen funcionando de manera dogmática, aún en nosotros, que creemos que ya hemos hecho un largo camino. Entonces, ese otro que nos choca, tenemos que poder entender que es ese aspecto muy retrógrado que nosotros no nos perdonamos seguir teniendo, y sí, lo seguimos teniendo. Y sí. Y lo vamos a seguir teniendo hasta que dejemos de verlos en el otro. Claro, es humano, es una característica. Entonces, es humana. Terminamos defendiendo, creo yo, lo que nos da seguridad. Si yo creo, me siento seguro bajo la luz del sol, le tengo miedo a la sombra. Y no quiero saber nada, y defiendo el sol. Sí. No conozco, es como la alegoría de la caverna, ¿no? Claro, es claro. Es tal cual, defiendo una parte porque desconozco pero la otra. Te falta y me una. Cierro. Claro, te falta una. Exacto, claro. Y me cierro. Y sos totalmente incompleto. Exacto, entonces la grieta lo que haría, viéndolo de una forma visual, es que me deja de un lado que no puedo pasar. Claro. Quiero pasar y no puedo. ¿Por qué? Porque hay una grieta, tengo miedo de caerme, claro, tengo miedo de pasarla. Sí, así es. Bueno, terminar la frase y... Estima del sí. No, había una frasecita que no leímos porque le interrumpimos. Volveremos posteriormente al ego fragmentado y describiremos la técnica apuntando a la armonía de las partes opuestas. En el libro se va a plantear más tarde. Sí. La conciliación de los opuestos. Sí. Función maestra del sí mismo en el proceso de individuación o en el llegar a ser plenamente sí mismo. Volveremos posteriormente al ego fragmentado
y describiremos la técnica apuntando a la armonía de las partes opuestas. Bueno, El leela de Epicteto, que es muy Ay, lindo. esto me encanta. Estima. Sí. Estima del sí y la eliminación del miedo. No hay que tener miedo ni de la pobreza, ni del exilio, ni de la cárcel, ni de la muerte, pero hay que tener miedo del miedo. Ah, sí, qué Epicteto. bueno. es buenísimo. Sí. Sí. ¿Sigo? Sí. Llegar a ser espiritual es eliminar progresivamente sus miedos, decía un sabio a sus discípulos. El ego vive continuamente en el miedo, miedo de carecer de lo esencial, miedo de no ser aceptado, ni apreciado, ni admirado, ni amado. Y su mayor espanto es morir. Por otro lado, el sí mismo vive fuera del tiempo. Está en contacto con realidades inmutables como la inteligencia creadora del universo. Goza de una visión más allá de la muerte. De hecho, atraviesa sin protestar las adversidades de la vida e incluso la certidumbre de la muerte. Mientras que el pensamiento de la muerte provoca el pánico del ego, el sí mismo se muestra tranquilizador, pues sabe morir y se prepara para otra vida. Es la conclusión que María von Franz ha sacado de sus estudios sobre los sueños de personas en fase terminal. Sus sueños, que proveían de su sí mismo, contenían símbolos de renacimiento. Su inconsciente le señalaba así que existía un más allá. Esto es hermoso. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. La estima del sí mismo y la adquisición de una mayor autonomía. Cuando menos sometido está el ego del individuo a la mirada de los demás, a su aprobación, a su admiración, tanto más autónomo llega a ser y tanto más confía en la sabiduría del sí mismo. Esto ayuda a la pregunta que nos hacía Sonia, que en la medida que uno empieza a estar conectado con su sí mismo, los celos empiezan a desaparecer, porque ya no estoy tan pendiente de lo que hace el otro, si mira más a la otra amiga que a mí, si me llama o me deja para después, porque es su vida, ya ellos. Yo me ocupo de la mía y estoy tan ocupado intensamente en conocerme que no pierdo espacios en otras cosas que no me van a dar ninguna respuesta y en valorarme. firme. Entonces, al uno sentirse que es una persona valiosa, no tiene tanto miedo que el otro la deje de querer o la abandone, Por supuesto. porque Tal cual. Y se además quieren. porque acepta porque también acepta la realidad de que las cosas se terminan. claro, Y que si un día alguien se va es porque se tiene que ir y porque así son las cosas. Fíjate vos Y que no, hoy, no se lucha contra eso, porque cuando uno lucha contra eso es donde se destroza. hoy es el aniversario de la muerte de mi hija mayor. Y la verdad es que si bien está presente y no puedo evitar pensar en ella casi todos los días de mi vida, he aceptado que ella vino a hacer su camino en su tiempo y que a mí me tocaba seguir, cuando hubiera sido más fácil al revés, que me hubiera ido yo y se quedara ella. Pero cada uno viene con un destino Con un plan, a con un describir, tiempo. a desenvolver, a desarrollar y aceptar esas cosas que no son las que a nosotros nos gustaría elegir, hace que se pueda atravesar los diferentes momentos con mayor aceptación, ¿no? En lugar de resignarnos, claro. Claro, porque la resignación es con bronca, es con rebeldía. es con claro. rebeldía, ¿no? Claro. Es con los dientes apretados. Sí, tal cual. Y los puños apretados. Sí, los puños apretados también. Claro. A ver, Así que bueno, esto que leí, que cuanto menos sometido está el ego del individuo a la mirada de los demás, a su aprobación, a su admiración, tanto más autónomo llega a ser y tanto más confía en la sabiduría de sí mismo. Se libera paulatinamente de las imposiciones de su estatus social y financiero,
de la opinión de su entorno y de su cultura. Liberado de las imposiciones del medio y de los requerimientos de la moda y la publicidad, se deja guiar por las intuiciones y las orientaciones del sí mismo. Así es. Y la vida se hace muchísimo más feliz. Sí. Cuando no soy yo la que tiene que dirigir el orden de las cosas y tengo que poder aceptar lo que es porque está perfectamente planeado por una entidad muy superior a mi conocimiento, las cosas son distintas. Realmente. Bueno, Así es. Bueno, vamos al último corte. al último así corte y hacemos- después los pedidos de ayuda. Este programa Podrás volverlo a escuchar desde el podcast ondemand.com.ar. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Solo por hoy me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar la realidad a mis deseos. Tomaré la vida como venga y me adaptaré a ella. Bueno, entramos entonces en la parte de los pedidos de ayuda. Hoy hay 2. Dice: hola a todos. Los escucho desde hace un mes solamente, pero desayuno, almuerzo y ceno con ustedes. Me abrieron un panorama de la vida que resuena muchísimo con sentimientos y cosas que he pensado de forma aislada y en el programa tomaron consistencia y sentido. Tengo 45 años y fui monja durante 15 años. Cuando salí, el mundo me abrumó. No entendía sus códigos y no me sentía cómoda en casi ningún lugar. En el convento no existen demasiadas variables y el mundo es vertiginoso. Poco a poco me fui incorporando a su ritmo. Soy profesora de letras y mi trabajo, además de la literatura, ha colmado una parte importante de mis expectativas. Estoy conociendo a un hombre que es viudo y tiene 3 hijos y 2 nietos y no sé cómo continuar. Soy virgen y tímida, pero me estoy atreviendo a investigar otras áreas de mi vida. ¿Dónde funcionan los grupos? Porque vivo en Merlo, provincia de Buenos Aires, y me gustaría ir en algún momento. Gracias por esta tarea docente que hacen de las emociones. No creo que las demás personas sean muy solventes en el tema. Por lo general tenemos teorías, pero no siempre se aplican. Un abrazo, Alejandra. Lindo. Gracias, Alejandra, Gracias, Alejandra. por escribirnos. Y muchos de los célibes funcionan en el mundo como si estuvieran adaptados y siguen siendo célibes, ¿no? Que en nuestros grupos los llamamos los evitativos, Ajá. por ejemplo. ¿Querías decir? No. No, Quería decirle que era lógico que volver de salir de un convento y venir al mundo debe ser muy difícil, ¿no? Tremendo, Y claro. sobre todo trabajar con los prejuicios y Por supuesto. todo eso que La por ahí se docencia trae. le debe ayudar. Sí, la docencia en seguramente. letras, sí. Y además te agradecemos la valentía de contar tu historia y de estar dispuesta a salir de esa situación en la que te mantuviste tanto tiempo y probar otras experiencias de lo humano, ¿no? Probar que la vida por ahí es otra cosa, ¿no? Sí. Aunque ese tiempo te haya dejado un montón de riqueza por ahí del mundo interno, que nosotros tenemos que encontrar espacios, Ujú. pero seguramente el crecimiento que va a integrarte con otros aspectos de la vida es indudable, Y ¿no? yo te quería decir, y vos me vas a entender porque sos monja, has sido monja, que Dios no te manda nada que no puedas soportar, Así y que es. no puedas sostener. Así que este señor debe haber venido por algo. Seguramente, ¿No? seguramente, y ojalá puedas animarte a transitar con la ayuda de los grupos, si es que te animas a venir en algún momento, y nosotros encantadas de recibirte. Te agradecemos enormemente tu mensaje y
te esperamos en los grupos. Suerte. Suerte, Alejandra. Suerte. Y el segundo mensaje, Sí. Léelo vos, Miguel, porque yo estoy con la garganta media mal. Me llamo Juan José y vivo en Temperley. Los empecé a escuchar hace unos meses, de vez en cuando, hasta que por fin me decidí a hacerlo de forma frecuente. Comprendo que he vivido más de los mandatos que de las vivencias que iba sintiendo. Soy separado y tengo 42 años y 2 hijas, de 14 y 16 años. Me gustaría tener más cancha para prepararlas para la vida. Me recibí de ingeniero y me casé. Toda mi vida estudié y obedecí lo que se me decía, primero de mis padres y luego de mis profesores, jefes, etc. Y entonces, ¿quién soy yo? Comencé una terapia cuando me separé. Me ayudó en los primeros momentos, pero después no sabía de qué hablar y dejé. Creo que porque no tenía ni idea cómo bucear en mi interior. Hoy me gustaría hacer una terapia más enfocada en los vínculos y con un marco más espiritual. Si ustedes atienden o si no, si conocen a alguien para recomendar, se los agradecería mucho. bueno, ¿cómo? Juan José. Juan José, sí, a veces uno tiene una vida tan pautada que desconoce cómo se vive de otra forma, ¿no? Y poder guiar a 2 hijas adolescentes plantea un montón de dudas y desafíos que hacen bien a los padres también, porque eso nos ayuda a crecer. Son disparadores de búsquedas de respuestas que no tenemos a la mano. Y que probablemente si hicieras una terapia en este momento le sacarías mucho más provecho, ¿no? Si querés te pasamos alguna idea por correo privado. Uh-huh. Y si pudieras venir a los grupos, tan lejos no están, así que a lo mejor alguna vez te animás y te podés venir a hacerte un horario para venir. Bueno, te deseamos mucha suerte y es posible llenar esos huecos que uno mantuvo durante tanto tiempo. Suerte, Juan Suerte. José. Suerte. Y leo la nota que tenemos. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos. Uh-huh. Bueno, vamos a agradecer a las personas que estuvieron hoy en el chat. Doria Elena, Gustavo, Alex de México, Lili M, Alejandra y Sonia 43. Agradecemos Podemos leer también. Qué buen programa el de hoy, dice Sonia. Gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Y Gustavo dice, excelente su servicio y gracias. Sí. Gracias a ustedes que están ahí del otro lado, que nos escriben y que nos escuchan. Y nos estimulan a seguir adelante. Sí, a dinamizar el programa, así que muchas gracias. Y gracias, Sergio, por tu asistencia tan efectiva. Y nos despedimos con la oración de la serenidad. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Suerte y buena semana. Buenas semanas para hasta el miércoles. Te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón. Quería un cielo para los dos. Me refugié en tu calor, pero el miedo, maldito infierno, no se volvió.